Como siempre, le damos la bienvenida muy cordial a quienes nos acompañan en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy, martes 29 de noviembre, en la tarde-noche. Y hemos escogido un tema de estos que son bien interesantes, que enriquecen el intelecto y que abren las mentes para entender mejor cómo es que los grandes transformadores de la historia, los hacedores del destino de los pueblos, los constructores de los avances políticos, económicos, sociales y culturales del mundo, ejecutan sus acciones. Por eso hemos tomado a un hombre que necesariamente, quien quiera hacer buena política, quien quiera ser un político de verdad al servicio de su país, de su región, de su municipio, debería conocer en detalle la vida y obra de este gran ciudadano americano, Franklin Delano Roosevelt. Como todos los seres humanos, tendrá defectos y tendrá virtudes. Y como todos los grandes hombres, tendrá muchos detractores porque las cometas grandes y las cometas que impactan en el horizonte siempre se elevan contra el viento. Y ese es el caso del señor Franklin Delano Roosevelt. No la tuvo fácil, tuvo muchas dificultades de orden político, de orden personal, muchas enemistades, muchas intrigas, muchos odios, envidias, pero era un hombre de una inteligencia superior y con esa inteligencia superior superaba a todos los que estaban alrededor de él. Antes de entrar en materia, quiero hacer referencia, como siempre tratamos de enfocar ideas, y es que aquí les hemos recomendado varias veces, en distintos episodios, leer un libro que escribió el expresidente Richard Nixon ya en el otoño, casi invierno de su vida, cuando decidió, como un buen estadista que fue, a pesar de los errores que tuvo y defectos, hablar de sus experiencias y escribió varios libros. Y aquí siempre recomendamos uno que se llama En la arena, en inglés On the Sand. Y ese libro pues ya no es comercial, ya toca es conseguirlo de segunda, en librerías de segunda o por internet, pero es un manual de política que parece que hubiera sido escrito por Franklin Delano Roosevelt. Quizás él lo menciona como referencia, sin lo que plantea, porque Roosevelt era demócrata, progresista y Nixon era republicano. Entonces tenían diferencias y por eso no lo menciona sus grandes visiones de estadista, pero no lo exalta mucho. Pero el punto es que decía en uno de sus apartes el señor Nixon de este libro, que es que el gran problema que tienen los grandes proyectos y los grandes estadistas no son ni grandes estadistas al frente, ni grandes dificultades del proyecto en sí, sino en la cantidad, palabras textuales, de tontos e idiotas, y cierra comillas, que se le atraviesan en el camino a los grandes proyectos y a los grandes estadistas. Y si nos ponemos a revisar la historia de la humanidad desde los faraones, los emperadores romanos, los reyes persas, los babilonios, los mamelucos, los romanos, los griegos, hacemos un trasiego por toda la historia de la humanidad, ha sido así, y nuestra comunidad colombiana no es la excepción. Entonces, esa frase, esa reflexión de Nixon, que fue un gran estadista también, que nos valga de entrada para entender más las dificultades que debió superar Franklin Delano Roosevelt. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. El ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera hoy. Primero vamos a ver una descripción de este gran ciudadano americano, que es que hasta la figura le ayudaba para ser un gran presidente, a pesar
de que sufría de poliomielitis desde los 20 años de edad y hubo un periodo en que ya definitivamente no se pudo mantener en pie y tenían que llevarlo en silla de ruedas, pero siempre con su porte, su donaire, su dignidad, su mirada franca, su aspecto de hombre inteligente y su donosura que lo ponían siempre como alguien que no era del común. Era un águila que volaba más alto y estaba por encima del mundanal ruido. Y quizás, como dice el video del águila, cada vez que le picoteaban los cuervos las espaldas, entonces en lugar de ponerse a pelear con los cuervos, se elevaba más y más hasta que los cuervos, por falta de oxígeno, tenían que retirarse porque no podían con la dimensión de esa águila. Ese es la mejor descripción inicial que se podía hacer, porque aquí hablamos mucho en la fundación de tener líderes con visión de estadistas, estrategas. Y sin lugar a dudas, este caballero reúne esas tres condiciones. Fue un gran líder, un estadista y un estratega. ¿Que tuvo defectos como seres humanos? Pues claro que los tuvo, y quizás más que muchos seres humanos, pero el talante de su inteligencia y el brillo de su visión no se la superaban de pronto muchos o ninguno de los que estaban en su época. Y ahí está la grandeza de este hombre que vivió una etapa de la historia de la grandeza de Estados Unidos y una etapa de la historia de la humanidad bastante convulsa, de la cual han pasado ya 80, 90, 100 años, depende del momento en que se tome, de la actuación de Franklin Delano Roosevelt frente a la historia del mundo, y siempre habrá que mirar lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió en el mundo. No con el apasionamiento de los comunistas que inmediatamente recurren al capitalismo y al marxismo y a la lucha de clases, y que los gringos son el imperio. Pues claro que son un imperio, no que son el país más poderoso del planeta, pero es ver cómo este hombre le caben tantos adjetivos y tantos calificativos en un momento de la historia, repito, del mundo, que es impactante cómo se va ajustando a lo que sucede. Por ejemplo, con la democracia, cómo Estados Unidos llega a ser fulgurante en el planeta en su concepto de democracia, y cómo se ubica a este señor como el referente de las personas más desfavorecidas en Estados Unidos y en el mundo entero. Fue sembrando esa semilla, y cuando falleció lo sintieron igual en el África que en Estados Unidos, que en Latinoamérica, porque era una persona que, sin haber tanta televisión en la época, sino por los solos medios de comunicación y por la radio, sobre todo los medios de comunicación escritos y por la radio, y por lo que hizo para encarar la Segunda Guerra Mundial, lo posicionaron así y marcó la historia. Eso no se puede negar. Entonces, ese sí es un líder con visión de estratega y estadista. Repito, con los defectos humanos que puede tener cualquier persona en el planeta. Ese fue Franklin Delano Roosevelt, un gran líder. Entonces, miremos algunos puntos de la personalidad de Roosevelt para ver quién era él. Y después de esto vamos a ver un video en el cual les vamos a pedir, porque el video está en inglés y tiene los subtítulos en español. Entonces les pedimos que se concentren en los subtítulos para que vayan cogiéndole las ideas mejor y entendiendo bien quién era este hombre. Después el video lo pueden volver a mirar ya más despacio y ya entienden más fácil su contenido. Pero por ahora, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, les pedimos concéntrense en los subtítulos para que tomen nota y para que vean que lo que estamos diciendo aquí no es por hablar, sino que en realidad estamos ante un verdadero gigante de la política estadounidense y un verdadero gigante de la política en el mundo, en un momento, repito, en que la humanidad necesitaba a ese tipo de líderes. Necesitaba a Charles de Gaulle en Francia, necesitaba a Winston Churchill en Inglaterra, necesitaba a Nehru en la India, necesitaba a Gandhi en la India,
necesitaba a MacArthur en los ejércitos, a Rommel en el ejército alemán, y todos esos grandes líderes se dieron por generación espontánea de la naturaleza, pero porque ellos mismos construyeron sus carreras, quizás porque sintieron desde la juventud que tenían un destino frente a la humanidad. Y esa pues es otra característica de los grandes transformadores, que interpretan que tienen un destino y no se desgastan con los que no tienen ese nivel, sino que los dejan que opinen, agredan, de vez en cuando los ponen en su puesto, pero siempre están pensando en el objetivo más adelante. Entonces dicen los psicólogos que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿no? Cada uno somos único y irrepetible. Y eso se lo enseñan muchísimo a los niños ahora para darles identidad en las escuelas, en los colegios. Lo repiten en los medios, las psicólogas, cada vez que entrevistan a una persona, le dicen: usted tiene que tener en cuenta que usted es único e irrepetible. Pues el señor Franklin Delano Roosevelt no fue solamente único e irrepetible como ser humano, que lo era naturalmente, sino que como político, como dirigente político en los entornos democráticos de elección popular. Ahí sí no cabe otra definición que único e irrepetible. Ya veremos por qué en el pequeño video. En segunda medida, era un estratega ágil y decidido. Y es que el estratega no es solamente el que idea acciones inteligentes para resolver problemas. Esa es una parte de la personalidad del estratega. Pero es que el estratega también debe ser la persona que interpreta muy rápido todo lo que ocurre alrededor e intuye hacia dónde tienden las cosas. Y no es que se vuelva divino, ni que tenga una bola de cristal, ni que sea brujo, ni que lea el tabaco, nada de esas cosas, sino que el olfato de la experiencia acumulada le induce: mire, el mejor camino es este. Tiene una habilidad para detectar eso, pero además debe ser ágil para tomar las decisiones y firme para sostenerse en lo que decidió y orientar a sus comunidades sin dejar de escuchar, sin dejar de atender sugerencias hacia los objetivos. Entonces, hay una de las tantas frases que se repiten en las escuelas militares del mundo, es que todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Pues un estratega es el que tiene esa habilidad de determinar hacia dónde va el objetivo principal, y después de que tomó esa decisión ponerle todo el peso de la artillería y la maniobra de caballería, de ingenieros, el apoyo de fuerza aérea, etcétera, a ese objetivo, para llegar a ese objetivo. Y tiene metas, sabe que para llegar a ese objetivo tiene, en táctica militar se llaman las líneas de fase 1, línea de fase 2, línea de fase 3, puntos de reunión, línea de partida, línea de contactos. En la graficación militar existe todas esas etapas, todas esas fases. Pues el estratega sabe exactamente en qué momento para, en qué momento avanza, en qué momento dinamiza el avance, en qué momento tiene que detenerse y retroceder o cambiar el camino. Como decía Sun Tzu, el estratega, el buen general, sabe que hay batallas que no debe librar, caminos que no debe recorrer y órdenes que no debe cumplir. Esa es la habilidad de un estratega, y esas son condiciones que los hacen diferentes a nosotros los demás, los seres humanos comunes y silvestres. ¿Qué más tenía de característica este caballero? Era un estadista que leía el entorno nacional. Él desde muy joven, además porque era de una familia privilegiada de recursos, pero eso no significaba que se iba a volver un acomodado, o como decimos aquí en Colombia, un hijo de papi, ¿no? Él había sido formado en que la familia tenía recursos, pero una riqueza que se había construido con trabajo, y había que sostenerla con trabajo, y había que sobrevivir con trabajo, con acción. Entonces él leía muy fácil ese entorno nacional porque tenía la misma sensibilidad social del primo de Theodore Roosevelt, que lo vimos hace un par de semanas y le analizamos también
su visión. Y Roosevelt, el primo de él, tenía dos aspectos en los cuales coincidía muchísimo Franklin Delano Roosevelt, que era enfocar la atención política hacia las personas en condición de vulnerabilidad, que eran muchas en ese momento en Estados Unidos, que se estaba formando la gran nación que es hoy en día. Y lo segundo era pensar en que el medio ambiente, los entornos medioambientales, había que cuidarlos para proteger la vida en todos los sentidos y mantener una seguridad y una soberanía alimentaria y un equilibrio ambiental al mismo tiempo con el desarrollo industrial. Entonces estamos hablando de que son seres que nacen con unas visiones especiales que no las aprenden en ninguna escuela, sino que ellos son los que hacen escuela. No existe la escuela y ellos la hacen con su accionar. Y claro, de ahí para allá las grandes eh, universidades van tomando todas estas experiencias y van apareciendo investigadores científicos que le van dando forma estructural, pero son estas personas con sus acciones, con sus hechos, las que van determinando los rumbos. Y para poder determinar un rumbo de un país o de una sociedad o de un estado o de un conglomerado, se necesita leer ese entorno, entenderlo, captarlo, interpretarlo, evaluarlo eh, y dar pasos seguros porque se tiene agilidad mental y decisión firme y férrea. Era un progresista con ideas liberales económicas. Ya vimos hace 15 días, 20 días, que el primo, Theodore Roosevelt, incidió muchísimo en que el Partido Demócrata tuviera una fortaleza, pero por medio de un ala independentista y progresista que no se asentó tan rápido dentro de los demócratas y que mantuvo un buen tiempo en pugnacidad interna hasta que finalmente se unieron esas dos alas y fortalecieron este gran partido demócrata que es hoy en día igual de que el gran partido republicano, que son dos instituciones muy fuertes y gracias a ese par de instituciones es que Estados Unidos sigue siendo fuerte a pesar de los pesares y de los que se cuelan entre sus dirigentes. Entonces, él como progresista insistía muchísimo en que había que ayudar a los obreros, que había que generar empleo y economía sí o sí. Entonces, si la empresa privada estaba golpeada por la gran crisis del año 29, como fue el tema que se le presentó de la Gran Depresión cuando hubo esa caída tan impresionante de las bolsas y ese retiro acelerado de todo lo que tenían en los bancos y en el sistema financiero y que comenzó la gran crisis que tuvo Estados Unidos y por extensión Latinoamérica y por extensión muchos países del mundo que dependían de la interacción económica con Estados Unidos. Entonces él pensó no en sentarse a llorar ni a lamentarse, ni a echarle la culpa a sus antecesores, ni que fue que el otro no hizo, yo llegué aquí a arreglar y yo soy, no, llegó a trabajar por Estados Unidos. Llegó a desarrollar lo que se le había ocurrido ya siendo gobernador de Nueva York y llegó a desarrollar lo que había pensado de tener el futuro que le correspondía a la gran nación americana que acababa de ganar una guerra mundial y después de estar en el cielo había caído en un abismo profundo por una crisis económica impactante. Entonces, él tenía esas ideas liberales económicas, algunos las critican, otros se las reconocen, pero lo hizo. Y lo hizo de tal manera que el despegue industrial del siglo XX de Estados Unidos es gracias a Franklin Delano Roosevelt. Muchos lo califican como el mejor presidente de Estados Unidos en el siglo XX y otros más avesados todavía dicen que Estados Unidos ha tenido tres grandes presidentes en su historia. El George Washington, que es el padre de la nación, el padre fundador, el Lincoln, de quien hablamos ya aquí también en otro episodio y lo analizamos, él era republicano, y Roosevelt, que duró 4 periodos o fue elegido durante 4 ocasiones consecutivas y que le cambió el ritmo y que no hay un ciudadano en el mundo que sea medianamente educado en temas políticos que pueda negar que Roosevelt recibió a Estados Unidos en el abismo y lo subió
a la cúspide más alta que ha alcanzado ese país en flujo industrial, en posición mundial y en dominio del planeta. Entonces aquí no se trata de mirar al estilo comunista de que es el imperio, que son los gringos que se aprovechan, no. Aquí lo que tenemos que aprender es cómo un gran hombre que nació para gobernar, tenía ese destino, gobernó. ¿Y gobernó de qué manera? Bueno, pero es que además él era un geopolitólogo que leía el planeta. Él había viajado muy poco, primero por su enfermedad y segundo por su dedicación a lo que hacía, porque lo hacía con pasión. Estaba comprometido 100% en lo que hacía y estaba completamente convencido que estaba actuando en el camino y en la dirección correcta. Entonces tenía una visión muy clara del mundo, lo interpretaba muy fácilmente, sabía para dónde podían marchar las cosas porque olfateaba lo que estaba sucediendo. Sin duda era un gran observador del comportamiento humano y no solamente de sus círculos cercanos, sino de todo lo que estuviera alrededor de él. Tenía otra cualidad que se necesita mucho en la buena política y en la buena administración, es tener dignidad y carácter, y eso sí que escasea en los círculos políticos del mundo entero, porque con escudados en la diplomacia y en las buenas maneras se acomodan muchísimos eh, falsos, como lo dijo Jesús de Nazaret, que lo llamamos falsos profetas, muchas personas falsas de carácter, indignas, que se acomodan con el cuento de que están actuando políticamente de manera correcta. Y Roosevelt era un gran conciliador, un gran conversador, una persona cercana, pero de decisiones firmes y de posiciones firmes, sin entrar en la actitud grotesca o desafiante, porque su conocimiento y su habilidad para interpretar los entornos nacionales y mundiales y entender el comportamiento humano de cada persona le daban ventajas de entrada. Por eso decimos que era una persona, un político único e irrepetible. Y también demostró cada vez que estuvo frente a la dificultad, que le fue muy común en su vida personal y política, un temperamento fuerte y decidido. No era débil, no vacilaba, inteligente sí para interpretar lo que venía, pero para tomar las decisiones era seguro y se mantenía con seguridad en lo que creía que estaba haciendo bien. Y esa energía que él transmitía era la que hacía que los demás que estuvieran bajo su dirección, así tuvieran dudas, se daban cuenta que estaban bajo un gran líder y una persona que estaba dispuesta a escucharlos, que estaba dispuesta a interpretar mejor lo que estuviera sucediendo, pero que no iba a echar para atrás los objetivos que él entendía que eran los objetivos de Estados Unidos o de América, como dicen allá. Entonces, ya hecho esta semblanza, vamos a ver aquí en un video corto de 20 minutos, del cual haremos algunos cortes temporales, vamos a ver lo que nos cuenta el historiador estadounidense de la vida y la obra de Roosevelt. Y como les decíamos ahora, entonces, vamos haciendo algunos cortes, les pedimos que no se concentren tanto en las imágenes, sino en el texto y para que vayan formándose una idea y tomen nota. It's Professor Dave. Let's talk about FDR. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Franklin Delano Roosevelt is considered the greatest president of the 20th century, and along with Washington and Lincoln, he's ranked as one of the 3 greatest presidents in American history. The only president to be elected 4 times, he oversaw the twin crises of the Great Depression and World War II, at times from a wheelchair. He reshaped the American social contract. No sé por qué no me sale, voy a mirar si lo colocamos directamente desde YouTube, porque aquí no está saliendo con los subtítulos, entonces
pues se entiende lo que él dice en inglés, pero lo mejor es mirar el subtítulo para que la explicación sea más clara. Entonces vamos aquí a buscarlo en YouTube. Ya lo buscamos y venimos a presentarlo porque es muy interesante. Ya lo tenemos. Entonces, vamos aquí. A ver qué pasó. La Copa Mundial de la FIFA a tu manera. Están subiendo las tasas de interés, porque cualquier peso que nos ahorremos sirve, ¿verdad? Si hace compras con tarjeta de crédito, no que las ese es el difiera problema, que tantas suben cuotas, porque entre más se demore en pagar, más caro le va a salir. It's Professor Dave. Let's talk Ahora about sí. FDR. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Franklin Delano Roosevelt is considered the greatest president of the 20th century, and along with Washington and Lincoln, he's ranked as one of the 3 greatest presidents in American history. The only president to be elected 4 times, he oversaw the twin crises of the Great Depression and World War II, at times from a wheelchair. He reshaped the American social contract, providing hope for a frightened country during its darkest hours. His ability to connect with listeners on the radio made them feel as if he were a family member or a good neighbor who truly cared for their well-being. He was able to communicate a warmth and empathy that was unparalleled in the nation's history, and his broad smile and sunny optimism inspired confidence when the country's prospects were at their bleakest. Born in 1882 to a prominent family of Dutch ancestry, he attended elite schools like Groton and Harvard and was strongly influenced by Groton's headmaster, who preached that the duty of Christians was to help the less fortunate, urging students to enter public service. Roosevelt declared years later that no other person outside of his parents had influenced him more. While he was at Harvard, his 5th cousin, Theodore Roosevelt, became president and served as young Franklin's role model. When FDR married another 5th cousin, Eleanor Roosevelt, her uncle, then president, gave her away in place of her deceased father. Roosevelt entered politics in 1910 as a state senator in New York. In 1912, he was named Assistant Secretary of the Navy in the Wilson administration. He became the Democratic vice presidential nominee in 1920, but the ticket lost to Warren G. Harding. The following year, Roosevelt was stricken with polio while on vacation at Campobello Island in Canada. Roosevelt would lose his ability to move his legs and was never able to walk again, but in time he would be able to simulate a kind of movement by standing while wearing steel braces and lurching forward as aides provided support. In 1938, he founded the National Foundation for Infantile Paralysis, now known as the March of Dimes, which funded research that eliminated polio within the next 20 years. Many believe it was his struggle that gave him his great empathy with the poor and disadvantaged. Miremos hasta aquí que hemos visto 3-4 minutos del video, todo lo que nos deja claro de la vida de este hombre. Nace en cuna de oro, porque nace efectivamente en cuna de oro, en medio de una familia poderosa. Su primo era el presidente de Estados Unidos cuando él era estudiante de Harvard. Pero se nota la diferencia de la política colombiana a la nuestra. No es que no le iba a prestar alguna ayuda, pues con todo el poder que tenía el tío, claro que lo tuvo que haber conectado bien, pero es que se nota que este hombre, brillante estudiante en Harvard, también como el tío, hace todo su recorrido y cuando tiene apenas 30 años de edad se mete a la política ya de frente y llega a ser senador. Y desde 1910 hasta 1930 que fue elegido senador, corrijo, presidente,
pasa por varios intentos y con apenas 40 años de edad, muy joven para los presidentes de Estados Unidos de la época, se lanza a la presidencia y pierde con Warren. Pero ahí mismo lo dicen, no se queda llorando sobre la leche derramada, sino sigue su carrera porque está convencido. Y cuando ya queda enfermo de poliomielitis, organiza la marcha de los dimes. Todos sabemos un dime es una moneda de 10 centavos. En ese tiempo, pues una moneda de 10 centavos eran inclusive monedas de plata. Por ahí algunas circulan, a veces uno va a Estados Unidos y a veces en las vueltas le dan monedas de esas antiguas sin darse cuenta que son monedas de un valor interesante. Y hizo la marcha de los dimes, que era por todo el país, más o menos como regale un dime, regale 10 centavos de dólar para combatir la poliomielitis en el mundo. Entonces veamos la diferencia de un latinoamericano normal que haga política. Aprovecha eso es para que le tengan lástima, para que cómo saca ventaja de ahí y si puede ya esquilmar el presupuesto también lo hace. Este señor hace lo contrario, promueve algo que es muy común en Estados Unidos, que es la generosidad, el altruismo. Y la señora, la esposa, que también era prima de él y prima de Roosevelt, del otro de Teodoro, le ayuda con la fundación a recoger esos dineros y a manejarlos con tal pulcritud que además de ayudar a los niños con poliomielitis, primero en Estados Unidos y después en el mundo, crea un centro de investigación científica alrededor de eso. ¿Cómo es que vamos a combatir este problema? Porque a mí ya me dio y la especie humana no tiene por qué soportar eso. Y si yo ya llegué a ser presidente de Estados Unidos, pues tengo que hacer algo por los niños con poliomielitis en el mundo. Es un mensaje muy profundo, muy conmovedor, que le dio empatía con los pobres y desfavorecidos, como dice aquí el profesor estadounidense, pero no únicamente con los de allá, es con el mundo entero. Y aquí en Colombia, hasta hace unos años, por poner un ejemplo de un país, la Fundación Franklin Delano Roosevelt tenía una incidencia enorme en la salud pública y un respeto de todos los colombianos por lo que esa gente hacía, hasta el punto que la estampilla, recordemos cuando todavía colocábamos las cartas, la estampilla con el valor de 10 centavos, creo que era en esa época, con la imagen del niño con poliomielitis y el nombre Franklin Delano Roosevelt, era muy común y se sentía como una satisfacción de estar colaborando con esa estampilla que casi siempre era anexa a la estampilla normal. Entonces fue una persona que con ese solo hecho no solamente impactó a sus gobernados, sino que demostró que no se iba a sentar a llorar sobre la leche derramada y que iba más bien a abrirle al mundo una visión distinta de la solución de los problemas sociales y de la salud pública. Sigamos. After recuperating, Roosevelt returned to politics, helping Alfred E. Smith win the election for governor of New York in 1922. Smith urged FDR to run for governor of New York in 1928. Though Smith lost the presidency that year by a landslide, Roosevelt was narrowly elected governor as a reform-minded progressive. With the Wall Street crash of 1929 causing the Great Depression, the Republican candidate President Herbert Hoover was vulnerable, and Roosevelt seized his opportunity to run for president. With a strong base in the most populous state in the nation and control of the state Democratic Party, Roosevelt built a national coalition with such allies as newspaper magnate William Randolph Hearst, Wall Street tycoon Joseph P. Kennedy, who was JFK's father, and California politician William McAdoo. He also united the poor, city liberals, farmers, Southern whites, Northern blacks, and ethnic Americans such as Italian, Polish, and Jewish voters, creating a modern Democratic Party coalition that would hold for nearly half a century, though blacks in the South were still disenfranchised due to the sway of powerful conservative Southern Democrats in Congress. His proposal to repeal prohibition solidified the wet vote for Roosevelt, who claimed that repeal would bring in needed tax revenues. Este breve
recorrido de la vida de Roosevelt aquí tiene un contenido demasiado profundo y por eso hemos detenido intencionalmente el video para hacer una reflexión y un análisis. Nos menciona aquí la gran crisis del año 29, que a grandes rasgos fue porque las bolsas se desplomaron. ¿Y por qué se desplomaron las bolsas? Porque hubo incertidumbre inversionista y todo el mundo comenzó disparado a pedir a vender las acciones por lo que le dieran y para recuperar lo que han invertido. Varias compañías perdieron mucha plata, se quedó mucha gente desempleada, se vino atrás el flujo económico que estaba trayendo el país y hubo una crisis tenaz. Entonces, aquí es donde quiero hacer el énfasis. El señor Roosevelt aparece en el escenario, el presidente que está en ese momento ejerciendo Harding, le queda muy difícil ganar la elección. Harding sino Hoover. Le queda muy difícil ganar la elección, la reelección, y Franklin Delano Roosevelt, que es demócrata, progresista, se lanza no por el oportunismo, que es el punto concreto al que quiero llegar, que hay en Colombia en este momento. Colombia está en una crisis complicada, no tenemos ese flujo de capitales en las bolsas, ni en la economía, ni esa inyección económica, pero sí tenemos un desempleo alto, una recesión, venimos de la pandemia, venimos de la crisis del traslado de un gobierno a otro, y con unas medidas populistas de este caballero que está en el turno, y entonces los que están en contra de él únicamente le venden al pueblo la idea, y su concepto no pasa de ahí, es que hay que tumbar a Petro para subir nosotros, que somos la verdadera derecha, y de ahí no sale. Aquí el señor Roosevelt, que en ese momento encarnaba la izquierda de la época en Estados Unidos, que era otra cosa, y que estaba asediada por los comunistas, porque en Estados Unidos había bastante comunista buscando sacar ventaja, él llega y dice, yo me voy a lanzar de candidato. Olfatea lo que está sucediendo y se da cuenta del horizonte como está, y se lanza, pero no pensando en él, sino con un programa que él ya lo tiene en mente, bien pensado, y calcula que es lo que le va a producir el cambio a Estados Unidos, que va a ser de apretones en muchos sectores, sobre todo de los que más tienen, no para quitarles, sino para hacer que esa riqueza fluya, y que el Estado como tal tiene que ser un facilitador mucho más intenso y un generador de fuentes de empleo con el desarrollo nacional, con la infraestructura, y ahí es donde comienza la gran etapa de las carreteras, y para que los autos tengan todavía más ventas a pesar de la recesión económica que había, y el estímulo a la investigación para mejorar electrodomésticos, para mejorar el sistema de suministro de energía, de administración de energía, de quitar ya definitivamente el carbón y las estufas de leña, buscando otros tipos de estufas a gasolina, a gas, etcétera. Pero todo eso es con un estímulo que da el gobierno, y parte en gran medida de toda la acción de este señor. Entonces, había problemas todavía porque los pueblos no evolucionan tan rápido. No se ha cumplido ni siquiera 60, 70 años de la gran guerra que hubo allá entre el norte y el sur por el tema de los esclavos y por la explotación finquera, y eso seguía siendo duro y era un problema difícil de resolver. Y este señor, con mucha iniciativa, con mucha imaginación, logró darle incentivos a los agricultores, quitarles de la cabeza ese problema y ponerlos a trabajar por América. Entonces, en ese punto era que quería parar aquí, porque es interesante que tomemos esa reflexión. In his acceptance speech, Roosevelt declared, "I pledge you a new deal for the American people. This is more than a political campaign. It is a call to arms." He resoundingly defeated Hoover with 57% of the vote. When Roosevelt was inaugurated on March 4, 1933, the U.S. was at the rock bottom of the worst depression in its history, with 25% of the workforce unemployed.
Farmers were panicking as crop prices fell by 60%. Industrial production had fallen by more than half since 1929, and 2 million people were homeless. By the evening of his inauguration, 32 of the 48 states had closed their banks. The Federal Reserve Bank was unable to open on the 5th due to huge sums having been withdrawn by panicky customers. In his inaugural address, FDR sought to reassure the American public that these economic problems were manageable, and he attempted to provide hope for a nation in despair in his inaugural address by his famous words, "The only thing we have to fear is fear itself." He would continue these radio reassurances, known as fireside chats, throughout his presidency. He proved himself a master at communicating a sense of confidence to the public as American families would gather around the radio and listen to their new president's calm assurances that their government was doing all that it could to address the crisis and that everything would be all right. By going directly to the American people with his proposals, Roosevelt established a trust that created a groundswell of public support for his policies. From March 9th to June 16th, 1933, he sent Congress a record number of bills, all of which passed easily. His whirlwind first 100 days centered on relief, recovery, and reform. Relief was urgently needed by tens of millions that were unemployed. Recovery meant boosting the economy back to normal, while reform meant long-term fixes, especially with the financial and banking systems. The day after his inauguration, he declared a bank holiday and called for a special session of Congress to start on March 9th, at which Congress passed the Emergency Banking Act. This was considered essential to restore confidence in the banks. In 1933, major new banking regulations were passed, and in 1934, the Securities and Exchange Commission was created to regulate Wall Street, with Joe Kennedy in charge. Roosevelt signed the Glass-Steagall Act, creating the FDIC to underwrite savings deposits and restrict banks from engaging in risky speculation with investors' money. For almost 70 years, the Glass-Steagall Act prevented the recurring boom and bust cycles that had plagued American history until President Bill Clinton signed its repeal in 1999, which contributed to the Great Recession that began in 2008 under the following Bush administration. Bueno, aquí para que nos entendamos mejor qué es lo que pasa, es muy sencillo de entender y muy interesante lo que ocurrió. Resulta que la gran crisis, la gran caída que tuvieron las bolsas y que tuvieron las finanzas en Estados Unidos en el año de 1929, que fue lo que a la postre le costó la presidencia, la reelección al señor Hoover, fue que la banca comenzó a especular y comenzó a prestar más dinero del que tenía capacidad la gente, porque había un boom, había un crecimiento, sobre todo en los electrodomésticos de los años 20, la capacidad de comprar carros, ya había buenas carreteras, se podía viajar en tren por todo el país, había aeropuertos, entonces el frío del norte se podía resolver tomando un avión y aterrizando en Miami, y todo eso costaba plata, claro, cuesta. Entonces los bancos prestaban y estaba el sueño americano de tener la casa grande, como las que conocemos allá, y separadas, y con su buen patio y su sitio para hacer el barbecue y piscina, y lo que tienen las características de las casas americanas. Entonces le prestaban plata a todo el mundo, pero llega el momento en que las tasas de interés van siendo tan fuertes que esa burbuja, como se llama, se revienta. Y al reventarse la burbuja, las personas están colgadas, no tienen cómo, y comienzan a devolver, y los bancos se van quedando con todas esas propiedades, no hay quien las compre, y se van volviendo ilíquidos, se van complicando las cosas, las personas que se quedan sin pagar, sin casa, tienen que ir a vivir en condiciones paupérrimas, no hay empresas, comienzan a retirar los dineros, y en la medida que se retiran más dineros del banco, se va produciendo una crisis, un pánico, hasta que explota. Entonces, esa fue la crisis de los años 29 de Grandes Rasgos. Entonces el señor recibe, y el mismo día que recibe, casi todos los estados tenían la mayoría de los bancos cerrados, como lo vimos aquí. Él declara inmediatamente día feriado en los bancos para que no haya atención al público,
y se calma mientras él hace la reunión y habla con ellos y les plantea unas soluciones de 2 años. Era un estratega, un tipo que veía a largo plazo y que no se desesperó. Y aprovechó la radio para comenzar a hacer los discursos diarios, a decirle a la gente, estamos superando esto, tengamos confianza, vamos a hacerlo de tal manera, y se fue recuperando poco a poco la economía. Lo que dice aquí al final, para entenderlo, es que la ley que él impuso sobre evitar la especulación bancaria, que fueron casi 60, 70 años, que le dio vida a ese ejercicio, decía que los bancos no podían desembolsar ni a grandes tasas de interés, ni desembolsar por desembolsar. Pero en 1999, Clinton, que era un populista y que recibió el país en una riqueza impresionante por parte del dúo Reagan-Bush padre, decidió proponer que se derogara esa ley, y se derogó esa ley, y ahí comenzó otra vez esa etapa. Y bueno, quienes tuvimos alguna cercanía con Estados Unidos en la primera década de este siglo lo vimos muy de cerca. Era un boom impresionante, y cualquier persona podía comprar una casa allá y le hacían el préstamo y se lo desembolsaban rápido. Ahí hay una persona que llaman el broker, y ese es como el que da el visto bueno para que el contador vaya al banco y le saque el préstamo, más o menos la figura. Y el del real estate, o sea, la persona que vende las casas, gana. Y entonces mucha gente le dio por hacer el curso de real estate allá, porque veía la posibilidad de que eso era una cosa fenomenal. Y efectivamente, eso se vendían casas por montones, y llegaban inmigrantes centroamericanos en los estados del norte, por ejemplo, donde hay buena posibilidad de empleo, y no les hacían un estudio tan a fondo, sino hágale. Y esas personas, pues con el sueño de tener su casa, se metían, pero en la medida que se iba apretando la figura, iba ocurriendo el fenómeno, que no van pagando, entonces los bancos se van quedando con casas, los que tienen el dinero invertido en el banco inmediatamente comienzan a sospechar, en la bolsa retiran, venden sus acciones y se desploma eso. Y en el 2008, cuando subió Obama, no por culpa del presidente George Bush Jr., sino por lo que venía, el país estaba en una crisis, no igual a la del 29, pero estaba fuerte la situación allá. Mucho desempleo, mucho asistencialismo oficial, y entonces el país tiene que responder con ese asistencialismo, que es lo que ocurre después de las guerras, las pandemias, y si no hay un manejo adecuado, el, la moneda se deprecia muchísimo y la inflación se dispara, que es lo que estamos viendo en Colombia. Entonces, esa fue la explicación sencilla de por qué Roosevelt tomó esas medidas y cómo en Estados Unidos las tuvieron durante 70 años, pero el señor Clinton las echó para atrás ya al final de su gobierno, pensando en la reelección del candidato demócrata para seguir los demócratas en el poder, y cometió ese error que 8 años después le costó carísimo al país, porque entró en una crisis tenaz, y además la bolsa rusa se reventó también. En ese año la bolsa brasileña tuvo una pandemia fuerte, o sea, varias bolsas del mundo se cayeron, y eso influyó muchísimo en el flujo económico. Y naturalmente nosotros, que éramos o que somos un país dependiente, como todo Latinoamérica, de papá Estados Unidos, tuvimos dificultades. Esas son explicaciones sencillas, sin entrar en tantas profundidades de la economía, pero que nos hacen entender lo que pasa. Roosevelt also kept his promise to push for the repeal of prohibition. On March 23, 1933, he signed the Cullen-Harrison Act, ending prohibition. Afterwards, he remarked, "I think this would be a good time for a beer." Not all Americans cared for Roosevelt. Many on Wall Street called him a traitor to his class. Roosevelt simply smiled and said, "I welcome their hatred." Oliver Wendell Holmes famously said of him, "A second-class intellect, but a first-class temperament." Roosevelt was not a rigid ideologue in pursuit of his goals. His approach was more haphazard, a kind of throw it against the wall and see what sticks policy. He defended this approach, writing, "The country needs, and unless I mistake its temper, the country demands, bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something." He was interested in results, and he continued his legislative onslaught with even more attempts at relief, recovery, and reform.
Relief measures included the most popular of all New Deal agencies, and Roosevelt's own favorite, the Civilian Conservation Corps, which hired 250,000 unemployed young men to work on local rural projects. Roosevelt was a committed environmentalist, like his cousin Teddy, and he created 140 national wildlife refuges, established 29 national forests, and 29 national parks and monuments. Along with relief and recovery, reform of the economy was the goal of the National Industrial Recovery Act of 1933. It tried to end cutthroat competition by forcing industries to come up with established rules of operation, such as minimum prices, agreements not to compete, and production restrictions. Industry needed to raise wages as a condition for approval, and its provisions also promoted unions. The NIRA was found to be unconstitutional by unanimous decision of the U.S. Supreme Court on May 27, 1935. Roosevelt opposed the decision, saying, "The fundamental purposes and principles of the NIRA are sound. To abandon them is unthinkable. It would spell the return to industrial and labor chaos." Roosevelt wanted a federal minimum wage as part of the NIRA, arguing that no business which depends for existence on paying less than living wages to its workers has any right to continue in this country. Bueno, ahí paramos un momentico para ver lo siguiente. ¿Cuál era la estrategia NIRA o lo nombran ahí? Es que resulta que cuando Roosevelt procedió a la reunión con los bancarios, les dijo también que él iba a poner unas regulaciones a la industria, porque era obvio que los industriales, sobre todo los que tenían más recursos en la industria manufacturera de autos y de toda la actividad de desarrollo, como se dice allá que ese país se desarrolló sobre el cemento y el acero, iban a aprovechar y la agricultura que ya tenía subsidios, porque lo ha tenido desde hace muchos años, iban a aprovechar lo mismo hasta para pedir subsidios, pero seguir con salarios sin ninguna regulación dentro del país, con el argumento de que es un país libre y que cada persona tiene la posibilidad optativa de decidir por cuál se enfoca. Ese era el argumento de los de la derecha. Entonces el señor Roosevelt les presentó una ley que fue aprobada en primera instancia y después se le echaron para atrás en el 35, que era ponerle como mínimo o como forma básica que hubiera un salario mínimo establecido en todo el país, que hoy existe, regulado a nivel federal. O sea que una persona no puede ganar, por decir algo en ese momento, menos de 20 centavos de dólar la hora. No sé si esa sería la cifra, pero ese es el ejemplo. Y quiere decir que si la persona trabajaba 8 horas, pues estaría ganando 1,60 al día y en la semana tenía que tener mínimo 8 o 10 dólares, que era algo decente para vivir en ese momento. Hoy pues ya son otros niveles. Y que la persona podía terminar su horario de trabajo normal e ir a hacer un part-time y mejorar sus recursos o tener 2 trabajos si la salud le permitía y mejorar sus recursos, pero siempre pensando en que la empresa privada no podía ser explotadora sobre todo la industria, del empleado y del obrero. Y eso le generó muchos problemas porque decían que él, viniendo de una clase rica, era un traidor, pero se mantuvo y les dijo, es que hay que experimentar, porque si usted no experimenta no va a saber cuál es la solución, y si algo no está funcionando hay que buscar otras soluciones. Entonces experimentemos con esta solución, y si usted no hace, pues no va a poder saber si se hizo o no se hizo. Entonces logró el señor Roosevelt con esas medidas darle otro enfoque y finalmente se impuso, y a eso fue lo que llamaron el New Deal, con todo el contexto económico que se puede dibujar alrededor. Entonces, inclusive les dijo que quien no quisiera tener una empresa en la que sus funcionarios, sus empleados, tuvieran como mínimo la regulación de un salario mínimo establecido por la gran nación americana, por la Unión Americana, o sea, por todos los estados, y que fuera una ley federal, pues simplemente era una persona que no tenía derecho a continuar viviendo en ese país. Entonces eso generó
pues ustedes supondrán las reacciones a favor de las políticas de Roosevelt, que tenían claro su carga de populismo, porque todos políticos lo hacen, pero tenían también mucho de lógica. Y al ser lógico, no podían ir en contra de la realidad. Entonces seguimos. Recovery was pursued through federal spending. The NIRA included $3.3 billion in spending through the Public Works Administration to stimulate the economy. Roosevelt worked with Republican Senator George Norris to create the largest government-owned industrial enterprise in American history, the Tennessee Valley Authority, which built dams and power stations, controlled floods, and modernized agriculture and home conditions in the poverty-stricken Tennessee Valley. After the 1934 midterms gave Roosevelt large majorities in Congress, he sent in new legislation called the Second New Deal. These measures included the Works Progress Administration, which set up a national relief agency that employed 2 million heads of families, which drove unemployment down from 20.6% in 1933 to 12.5% in 1938. The new legislation also established Social Security, which promised economic security for the elderly, the poor, and the sick. Senator Robert Wagner wrote legislation that became the National Labor Relations Act, also known as the Wagner Act, establishing the rights of workers to organize unions, to engage in collective bargaining, and to take part in strikes. Thereafter, unions enlisted millions of new members, and labor became part of the New Deal coalition. Roosevelt won the 1936 election in a landslide with the energetic support of the labor unions. Bueno, miremos aquí, porque este periodo es el final de su primer periodo, es la lucha interna que tiene, lo llaman el traidor de la clase pudiente, le buscan mil caídas, le buscan mil formas de afectarlo, pero él muy ágilmente, como lo vimos en el introductorio, tiene esa visión estratégica, esa visión de ver mucho más allá, como decía Little Hart, de mirar al otro lado de la colina para saber qué hay al otro lado de la colina y entender mejor el campo de batalla. Entonces, visualizó, como gran estadista que era, que la forma de desenmadejar el problema económico era construyendo grandes obras de infraestructura, y decidió que se tenía que hacer una inversión en autopistas, en puentes, en ferrovías, en aeropuertos y empresas o represas hidroeléctricas para multiplicar la capacidad de generación productiva del país. Y también tomó la decisión que el Estado le inyectara a muchas empresas una buena cantidad de recursos para estimular la economía, pero no de la forma como la mirarían aquí los izquierdistas colombianos, de que inmediatamente esta empresa es del Estado y vamos a apropiarnos de esto, y esto no funciona, porque ese estatismo mata. Claro, él creó varias empresas y las estimuló, y de hecho hay leyes federales y leyes estatales que hacen que hay unas empresas que son definitivamente allá estatales y no tienen forma de venderlas. Venden a veces por épocas acciones, y las personas las pueden comprar, pero no todas las veces ni en todos los casos. Entonces, por ejemplo, allá los trenes Amtrak o los metro de Nueva York, eso es de la ciudad o del estado, no es federal, pero hay otras obras que son federales, hay autopistas que son federales y la administración es federal. Pero lo que queremos llegar aquí al punto es que este señor en menos de 4 años recibe un país sumido en la crisis cuando se reventó esa burbuja económica y lo pone en el top en sus 12 años de gobierno, pero al final del primer periodo ya había ganado tanto que tenía todo el favoritismo tanto del pueblo americano en general como de los sindicatos. Claro, eran unos sindicatos con una mentalidad muy diferente a la de aquí, pero él aparecía como el defensor de los obreros ante los patronos, y los patronos entendieron que también tenían un gran respaldo del Tesoro estadounidense para no dejarlos colgados de la brocha y que les iba a dar mucha más facilidad de que crecieran sus recursos. Entonces veamos que es una visión muy diferente
y por eso lo llamó el nuevo tratado, el nuevo acuerdo, el New Deal. Y aquí habla ya del segundo, metiéndole más fuerza a eso, y por eso es elegido o reelegido abrumadoramente en la segunda ocasión en 1936. Continuamos porque esto está poniendo bueno. In contrast to his first term, little major legislation was passed during Roosevelt's second term. But what little there was had substantial impact. The Works Progress Administration created 3 million new jobs after just 1 year. WPA projects included new federal courthouses, post offices, bridges, and infrastructure across the country for national parks. It also provided public funds for artists of all types. But the conservative Supreme Court overturned many of his programs, unanimously ruling that the National Recovery Act was an unconstitutional delegation of legislative power to the president. Following his landslide re-election, in early 1937, Roosevelt stunned Congress by proposing a law to allow him to appoint up to 6 new justices, a court-packing plan that ran into intense political opposition from his own party. But by 1941, Roosevelt had appointed 7 of the 9 justices of the court, resulting in a court that began greenlighting his policies. In Congress, conservative Southern Democrats held the balance of power between liberals and Republicans and used it to prevent any further enactments of the New Deal. The minimum wage law of 1938 was the last substantial New Deal Reform Act passed by Congress. Despite all he had achieved by the time he was re-elected in 1940, some of Roosevelt's greatest challenges lay ahead, though not in Congress or even on American soil. His Herculean efforts at rescuing the United States had been successful. Now he would be called upon to save it again during the greatest cataclysm the Entonces miremos cómo la vida de un personaje como Franklin Delano Roosevelt está marcada por el destino y por las dificultades. Nunca encuentra nada fácil, siempre lo encuentra difícil, pero es el reto permanente a ser más fuerte y a ser mejor. Y él afrontó el reto y lo logró. Vemos aquí que estábamos hablando que había hecho todas estas reformas, pero también en esta parte del video nos explica el historiador que no fue tan así de fácil como uno se imagina, sino que en el segundo periodo tuvo que sacar todavía más a relucir su habilidad para lograr lo que quería, y lo logró, y que el salario mínimo lo logró establecer después de una pelea de casi 7 años, hasta que ya no tuvieron más forma de decirle que no. Y entonces Estados Unidos seguía cambiando, la empresa privada se sentía estimulada, pero obligada a pagar, porque tenía que pagar taxes o impuestos, como llaman allá los impuestos, los taxes, y porque tenía también que responder por una cantidad de comodidades sociales lógicas para que sus funcionarios operaran mejor, y tenía también pues la posibilidad de desarrollarse todo lo que quisiera, pero entre más tuviera, tenía que pagar taxación al gobierno para financiar todos estos proyectos, porque quiere vender carros, maravilloso, quiere vender gasolina, maravilloso, y va a tener la posibilidad de colocar todas las estaciones que quiera de acuerdo con las regulaciones federales y estatales. Pero paga por tener eso. Entonces, si quiere producir más carros, produzca todos los que quiera y venda todos los que quiera, pero paga. Y le paga bien a la gente que le ayuda, y entonces todos estamos contentos. Entonces, es una visión distinta. Y en la medida que Estados Unidos va creciendo, en el mundo están ocurriendo otras cosas tenaces. Hitler quiere apoderarse primero de Europa y luego del resto del planeta. Y entonces viene el reto para este señor. Ya hemos visto que maneja prácticamente 2 periodos presidenciales con mucha inteligencia, con mucho temple, con mucho tacto, y que ahora tiene que enfrentar una situación difícil y se presenta para ser reelegido. Volvemos a tocar aquí el caso, no como el político latinoamericano que está pensando que lo reelijan para mantener a su corte sin vergüenza al lado, sino pensando en que Estados Unidos tiene que llegar más y más arriba y ser la primera nación del mundo y ser el ejemplo de democracia. Y entonces son 2 visiones muy completamente distintas, porque este hombre sí pensaba en objetivos nacionales y, como decíamos en el preámbulo, leía la geopolítica. Entonces vamos mirando lo que va ocurriendo. world had ever faced.
The aggressive foreign policy of Hitler's Nazi Germany in the late 1930s aroused fears of a new world war, but Americans wanted no part of it, and Congress passed a stringent Neutrality Act in 1937. But when Japan invaded China in 1937, public opinion was strongly in favor of China, and Roosevelt gave a speech hoping to contain aggressor nations, proposing that they be treated as health menaces to be quarantined. Meanwhile, he secretly stepped up a program to build long-range submarines that could blockade Japan. In 1938, France, Britain, and Italy signed the Munich Agreement, permitting Hitler to annex Czechoslovakia. At the time of the Munich Agreement, Roosevelt said America would not join a Stop Hitler movement, and that even in the event of German aggression against Czechoslovakia, the U.S. would remain neutral, insisting that France and Britain were America's first line of defense. When World War II began in September 1939, with Germany's invasion of Poland, Roosevelt sought ways to assist Britain and France militarily, and began a regular correspondence with the First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, who became Prime Minister of the United Kingdom in May 1940. When Germany invaded Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and France, it was clear that military spending had to be dramatically expanded. In July 1940, FDR appointed two interventionist Republicans, Henry Stinson and Frank Knox, as Secretaries of War and the Navy, respectively. Both parties gave support to his plans for a rapid buildup of the American military, but isolationists warned that Roosevelt would get the nation into an unnecessary war with Germany, as Congress authorized the nation's first peacetime draft. Roosevelt was so concerned about world events that he became determined to seek an unprecedented third term. At the Democratic Convention, his opposition was poorly organized, and he was nominated 946 to 147 on the first ballot. In his campaign against Wendell Willkie, Roosevelt stressed both his proven leadership experience and his intervention to do everything possible to keep the United States out of war. He won the 1940 election with 55% of the popular vote and 38 of the 48 states. By this time, rearmament was in high gear with bipartisan support, though American isolationists attacked the president as an irresponsible warmonger. Unfazed by these criticisms and confident in the wisdom of his foreign policy initiatives, FDR continued his twin policies of preparedness and aid to the Allied coalition. On December 29, 1940, he delivered his Arsenal of Democracy fireside chat, in which he made the case for American support for its fellow Democratic allies directly to the American people. A week later, he delivered his famous Four Freedoms speech, laying out the case for an American defense of basic rights throughout the world. The military buildup spurred economic growth. Unemployment was cut in half from 7.7 million in spring 1940 to 3.4 million in fall 1941, and dropped again to 1.5 million in fall 1942. There was a growing labor shortage in the northern factories, which accelerated the second great migration of African Americans, who went north and out to California and other West Coast states for new jobs in the defense industry. It also led to a massive influx of women in the workplace. Isolationist sentiment was already waning when Congress passed the Lend-Lease Act in March 1941, allowing the U.S. to give Great Britain and China military and economic aid, since Britain's finances had become depleted by the end of 1940. Social contract, providing hope for a Miremos aquí, en este breve periodo, cómo este hombre que ser un senador local se convierte en gobernador de Nueva York, rápidamente pasa a ser candidato a la presidencia y pierde, pero sigue. Luego se convierte rápidamente en candidato presidencial y derrota al Partido Republicano. Enfrenta la peor crisis económica que ha tenido Estados Unidos, la supera, y en 8 años ya Estados Unidos está andando bien, pero todavía hay desempleo, porque no vamos a decir que fue el mago que resolvió todo. Y se presenta la situación ante el mundo de que Hitler va a invadir. Él ya tenía la experiencia, recordemos que lo vimos al principio del conversatorio, que fue subsecretario de guerra en la época del gobierno de Woodrow Wilson, en 1914. Y como subsecretario de guerra conoció todo el sistema de movilización que hizo Estados Unidos para ir a combatir en la Primera Guerra Mundial en el teatro europeo.
Entonces, con esa experiencia acumulada, él lee el panorama y con asesores, pues tuvo al general Douglas MacArthur de comandante del ejército y al señor Knox de secretario de guerra, pues eran personas que tenían una visión muy amplia, eran estadistas realmente. Entonces, él ve que el mundo va para una guerra mundial, pero no lo exterioriza, al contrario, dice públicamente y en el Congreso que Estados Unidos no va a ir a la guerra, que Estados Unidos no se va a comprometer en ninguna guerra, pero que va a ayudar a los aliados. Y va manejando varias fichas, varios hilos, que es lo que diferencia a los grandes estrategas de la persona común y corriente y sobre todo el desbocado para hablar. Y él va manejando las cosas de una manera muy inteligente. Se pone a pensar, sí, estas personas, estos países necesitan nuestro apoyo, pero no, como dicen en el lenguaje americano, freedom is not free, la libertad no es gratuita. Entonces, vamos a fortalecer primero nuestro patio trasero, vamos a organizar una movilización industrial como se hace para que el país tenga la suficiente logística para soportar la guerra y vamos a prestarles recursos financieros a los aliados para que los tengamos de la mano, los podamos acomodar a nuestros planes y para que cuando llegue el momento tengamos la suficiente fuerza terrestre, la suficiente fuerza naval y la suficiente fuerza aérea desarrollada. Mientras tanto, todo el que tenga ideas hay que traerlo para que nos ayude a desarrollar los buques, los submarinos, los aviones, las bombas, y él es el que comienza realmente el proyecto nuclear de Estados Unidos, que hasta el momento es lo que le ha dado a la potencia, casi un siglo después, la posibilidad de ser el controlador del mundo. Entonces aquí estamos hablando ante un monstruo de la política, un hombre que entendía todos los vericuetos de la política y que los veía y que tenía una oposición como lo hemos visto feroz en el Congreso de la República, pero que la manejaba con mucho tacto y sobre todo con razones muy de fondo, y todos los mediocres que querían correrle la butaca siempre se estrellaban con una persona que iba mucho más adelante que ellos. Hizo otra cosa grandísima que fue establecer lo que llaman ahí en Estados Unidos el Social Security moderno, porque existía uno, pero el que existe ahora es fundamental para lo que se llaman los aportes, y cuando las personas se retiran, que allá llaman así retirarse, tengan una subvención del Estado porque la han trabajado y que en la medida que aportaron, pues reciban también para su retiro, y tienen una cantidad de prerrogativas. En los bancos, por ejemplo, un mayor de 62 años no hace fila y si llega, inmediatamente los demás tienen que cederle el turno. Estableció una serie de funcionamientos con los ferrocarriles, con los correos, que son interesantes, es la política de allá. Puede que en estas latitudes no se apliquen igual, pero estaba pensando en cómo ya no solamente Estados Unidos era el poderoso ahí en Norteamérica, sino iba a ser el dueño del mundo y tenía que serlo para evitar todas esas dictaduras como la nazi, o la de Mussolini o la de los rusos, pero no se iba a poner a pelear de frente con ellos, sino de una manera muy inteligente. Esperaba que llegara el momento. Frightened country during its darkest hours. His ability to pero aquí se nos connect with corrió esto. prices agreements now drove unemployment down from unions. In contrast to his was an unconstitutional one, Roosevelt had No sé appointed dónde lo llevamos, como por aquí. now he would be called upon to save it again during the greatest cataclysm the world had ever faced. The aggressive foreign policy of Poland, Roosevelt sought ways to assist Britain and France militarily and began a regular correspondence with the First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, who became Prime Minister of the United Kingdom in May 1940. When Germany invaded Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and France, it was clear that military spending had to be dramatically expanded.
In July 1940, FDR appointed two interventionist Republicans, Henry Stinson and Frank Knox, as Secretaries of War and the Navy, respectively. Both parties gave support to his plans for a rapid buildup of the American military, but isolationists warned that Roosevelt would get the nation into an unnecessary war with Germany, as Congress authorized the nation's first peacetime draft. Roosevelt was so concerned about world events that he became determined to seek an unprecedented third term. At the Democratic Convention, his opposition was poorly organized, and he was nominated 946 to 147 on the first ballot. In his campaign against Wendell Willkie, Roosevelt stressed both his proven leadership experience and his intervention to do everything possible to keep the United States out of war. He won the 1940 election with 55% of the popular vote and 38 of the 48 states. By this time, rearmament was in high gear with bipartisan support, though American isolationists attacked the president as an irresponsible warmonger. Unfazed by these criticisms and confident in the wisdom of his foreign policy initiatives, FDR continued his twin policies of preparedness and aid to the Allied coalition. On December 29, 1940, he delivered his Arsenal of Democracy fireside chat, in which he made the case for American support for its fellow Democratic allies directly to the American people. A week later, he delivered his famous Four Freedoms speech, laying out the case for an American defense of basic rights throughout the world. The military buildup spurred economic growth. Unemployment was cut in half from 7.7 million in spring 1940 to 3.4 million in fall 1941, and dropped again to 1.5 million in fall 1942. There was a growing labor shortage in the northern factories, which accelerated the second great migration of African Americans, who went north and out to California and other West Coast states for new jobs in the defense industry. It also led to a massive influx of women in the workplace. Isolationist sentiment was already waning when Congress passed the Lend-Lease Act in March 1941, allowing the U.S. to give Great Britain and China military and economic aid, since Britain's finances had become depleted by the end of 1940. When Nazi Germany invaded the Soviet Union in June 1941, FDR agreed to extend Lend-Lease to them as well. He'd committed the U.S. to the Allied cause with a policy of all aid short of war. In July 1941, Roosevelt ordered Secretary of War Stimson to begin planning for total American military involvement. The resulting Victory program anticipated the total mobilization of manpower, industry, and logistics to defeat both Germany and Japan, and to have 10 million men in arms, half of which would be ready for deployment by 1943. Roosevelt and Churchill conducted a secret meeting in Newfoundland, where they drafted the Atlantic Charter, conceptually outlining global wartime and post-war goals. In July 1941, after the Japanese army occupied Indochina, FDR cut off the sale of oil to Japan, which lost more than 95% of its oil supply. FDR felt that an attack by the Japanese was probable, most likely in the Dutch East Indies or Thailand. But on the morning of December 7, 1941, the Japanese struck the U.S. naval base at Pearl Harbor with a surprise attack, knocking out the American battleship fleet and killing 2,403 American servicemen and civilians. The next day, Roosevelt called for war in his famous speech to Congress, in which he said, "Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan." The anti-war sentiment in the United States largely evaporated overnight. On December 11, 1941, Hitler and Italy declared war on the United States, which responded in kind. Roosevelt and his military advisors implemented a war strategy with the objectives of halting the German advances into the Soviet Union and North Africa, launching an invasion of Western Europe with the aim of crushing Nazi Germany between two fronts, as well as saving China and defeating Japan. Public opinion, however, gave priority to the destruction of Japan, so American forces were sent chiefly to the Pacific in 1942. In the opening weeks of the war, Japan had conquered the Philippines and the British and Dutch colonies in Southeast Asia, capturing Singapore in February 1942. Roosevelt met with Churchill in late December 1941 and planned a broad informal alliance among the U.S., Britain, China, and the Soviet Union.
An Atlantic First strategy was intact to Churchill's great satisfaction, and on New Year's Day 1942, Churchill and FDR issued the Declaration by United Nations, representing 26 countries in opposition to the tripartite pact of Germany, Italy, and Japan. When the war began, the danger of a Japanese attack on the coast led to growing pressure to move people of Japanese descent away from the coastal region. This pressure grew due to fears of terrorism, espionage, and sabotage, but also related to anti-Japanese discrimination. On February 19, 1942, Roosevelt signed an executive order relocating hundreds of thousands of first-generation Japanese immigrants and their children. They were forced to give up their property and businesses and were transported to hastily built camps in harsh desert locations. This is widely considered Roosevelt's greatest moral failing of the war. After both Hitler and Fascist Italy declared war on the United States, many German and Italian nationals and a small amount of Americans of German or Italian ancestry were also arrested or interned. The Big Three, Roosevelt, Churchill, and Stalin, cooperated on a plan in which American and British troops would concentrate on the Western European front, Soviet troops would fight on the Eastern Front, and American, British, and Chinese troops would fight in the Pacific Front. In the Pacific, the Japanese advance reached its maximum extent by June 1942, when the U.S. Navy scored a decisive victory at the Battle of Midway. American forces began the slow and costly progress of island hopping through the Pacific, with the objective of gaining bases from which strategic air power could be brought to bear on Japan. In addition, the Allies invaded French Morocco and Algeria in November 1942. FDR and Churchill held another war conference in Casablanca in January 1943, but Stalin declined. They agreed that the Mediterranean focus be continued, with the cross-channel invasion coming later, followed by concentration of efforts in the Pacific. By late 1943, it was apparent that the Allies would ultimately be victorious, so it became increasingly important to make the decisions about the post-war future of Europe. Roosevelt met with Churchill and the Chinese leader Chiang Kai-shek at the Cairo Conference in November 1943, and then went to the Tehran Conference to confer with Churchill and Stalin. Churchill warned of potential domination by a Stalin dictatorship over Eastern Europe, but Roosevelt was more optimistic about opportunities to work with Stalin. At the Tehran Conference, Roosevelt and Churchill discussed plans for a post-war international organization. For his part, Stalin insisted on redrawing the frontiers of Poland, but supported Roosevelt's plan for the United Nations and promised to enter the war against Japan 90 days after Germany was defeated. Running for an unprecedented fourth term in 1944, Roosevelt ran. Bueno, miremos aquí cómo fue de rápido la inmersión de Estados Unidos en la guerra y vemos varios aspectos. El número uno es la cantidad de conferencias internacionales que le tocó participar y en las cuales estuvo presente siempre él con Churchill. En las otras cambiaron algunas veces, pero Stalin estuvo también en casi todas. Y en una de esas conferencias internacionales estuvo Chiang Kai-shek, que era el nacionalista que estaba en ese momento gobernando China y que luchaba por parejo contra los japoneses y contra los comunistas que encabezaba Mao Zedong. A la vez, los comunistas chinos que encabezaba Mao estaban combatiendo contra los japoneses y también contra el ejército nacionalista del generalísimo Chiang Kai-shek. Entonces, este hombre tenía en su cabeza el planeta entero y sabía de los riesgos que había. Cometió dos errores que se los critican siempre en la historia y los enemigos políticos han tratado de desvirtuarle su capacidad con eso. El número uno fue que ante el ataque de Pearl Harbor y la reacción de las fuerzas americanas destacadas en el Pacífico, se armó la guerra. Y el general MacArthur, que había sido muy inteligentemente por Roosevelt enviado allá a que asumiera el mando de esas tropas, ya que se le había acabado su tiempo como comandante del ejército, ya no tenía más cargos donde ponerlo, pero no lo iba a perder a semejante general tan brillante. Entonces lo envió a que organizara las tropas en Filipinas y la defensa de Filipinas, previendo que Japón iba para allá. Y preciso Japón, más adelante atacó Pearl Harbor. Entonces MacArthur ya llevaba unos cuantos años allá organizando
a las fuerzas filipinas con pocos recursos porque no eran suficientes. Y cuando la guerra se desató, entonces Roosevelt tomó la decisión que a todos los japoneses que vivían en Estados Unidos, que habían llegado desde siempre por la época de la fiebre del oro y los que llegaron después por la industrialización y luego de la guerra ruso-japonesa, y como Estados Unidos era un país que recibía migrantes de todas partes, pues vivían sobre todo en la costa occidental, entre San Francisco y Tijuana. Y entonces ordenó concentrarlos. La concentración fue bastante subida de tono, hubo abusos y estos japoneses se quejaron siempre porque ellos eran ciudadanos japoneses, pero no eran enemigos de Estados Unidos. Pero las previsiones que había, el trato que recibieron fue fuerte. Entonces, ese es uno de sus errores. Y el otro error que le consideran que fue que le dio una prioridad grande al teatro de operaciones en Europa por la visión que él tenía del Atlántico, que hoy en día lo maneja la OTAN y que lo estamos viendo la importancia que tenía también geopolítica de tener a Europa Occidental unida con Estados Unidos. Y no le puso el énfasis que se quería en el Pacífico. No fue que el general MacArthur se quedó solo, no, sí que, pero no tenía el énfasis igual. Entonces lo que siempre decía Roosevelt era primero en un lado y luego en el otro. Pero vamos mirando esa transformación, esa metamorfosis de un senador local de Estado de Nueva York que se convierte muy pronto en presidente, joven realmente, porque a los 53 años generalmente son presidentes jóvenes allá, y que gana 3 periodos seguidos, y con toda esta maniobra que hace muy inteligentemente de comprometer financieramente a sus socios, de fortalecer la industria nacional, de hacer migraciones internas llevando personas que trabajaban de unos estados a los estados industriales, de vincular a la mujer directamente en el trabajo de la movilización nacional y en el trabajo de las fuerzas militares. Pues esto es una cosa realmente aterradora de cómo una persona que no tenía formación militar, pero sí tenía la cabeza bien puesta y el mundo le cabía perfectamente porque era un estudioso de los fenómenos mundiales y locales, pudo dirigir a semejante país en semejante dificultad. Claro, estaba solo. Tenía personas de unos talentos y unos talantes como los generales MacArthur, Eisenhower, Marshall, Bradley. Tenía secretarios como Stimson, como Knox, como el ministro del Tesoro Mordecai. Mejor dicho, tenía gente muy valiosa que le ayudaron y todo eso se suma, pero necesariamente tenía que haber un líder como él que movía todo eso y lo hacía funcionar. Entonces se postula para el 4º mandato, algo sin precedentes en Estados Unidos, y lucha contra un senador demócrata de Missouri, pero naturalmente gana, y su fórmula vicepresidencial es el señor Truman, que es quien queda encargado de la presidencia cuando muere Roosevelt. Vamos a ver esta parte que ya es el final del video. With Missouri Senator Harry Truman, best known for his battle against corruption in wartime spending. Roosevelt campaigned in favor of a strong United Nations, so his victory symbolized support for the nation's future participation in the international community. Due to his declining health, the small-scale ceremony took place on the White House lawn. At the beginning of 1945, with the Allied armies advancing into Germany and the Soviets in control of Poland, the post-war issues came to a head as Roosevelt met again with Stalin and Churchill at Yalta in the Crimean Peninsula. While Roosevelt remained confident that Stalin would keep his promises regarding free elections in Eastern Europe, U.S. Ambassador to the USSR, Averell Harriman, cabled Roosevelt that we must come clearly to realize that the Soviet program is the establishment of totalitarianism, ending personal liberty and democracy as we know it. Later, Roosevelt admitted that his view of Stalin had been too optimistic and that his ambassador was right. In March 1945, he sent strongly worded messages to Stalin, accusing him of breaking his Yalta commitments over Poland, Germany, and other issues.
Stalin then accused the Western allies of plotting a separate peace behind his back. Roosevelt angrily replied, outraged at what he called the vile misrepresentations of my actions. On March 29, 1945, he went to the Little White House at Warm Springs, Georgia, to rest before his anticipated appearance at the founding conference of the United Nations. At lunchtime on April 12th, he complained of a terrific headache and suffered a massive cerebral hemorrhage that afternoon. Americans were stunned at the death of their leader. For some, he was the only president they had ever known. The nation's grief was monumental and barely soothed when Nazi Germany surrendered 1 month later. Upon his death, an editorial by the New York Times declared, "Men will thank God on their knees 100 years from now that Franklin D. Roosevelt was in the White House." Wrote one biographer, he lifted himself from a wheelchair to lift the nation from its knees. FDR inspired a nation at its lowest ebb and led it to victory through a monumental worldwide war, emerging as the strongest and wealthiest society the world had ever known. He remains our finest model for what a president can be. Bueno, mientras cierro aquí esto, porque me toca cerrarlo si no se nos pone el otro video, vamos a pasar ya a la pregunta de la participación de ustedes, porque me imagino que tienen puntos interesantes que compartirnos respecto a esto. Esta es la pregunta. Entonces mi colega Alarcón, si es tan amable y nos ayuda con los participantes. ¿Cómo no, mi coronel? De las anteriores reflexiones, señale una enseñanza política concreta de Franklin Delano Roosevelt, aplicable al proyecto político de Fundel. Tiene la palabra la primera dama de Fundel, la ingeniero Rosita. Oficialista, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, mi coronel Alarcón. Para mí, sin duda alguna, una enseñanza política muy importante, aplicable al proyecto político estratégico que hemos estructurado en Fundel para presentar, ojalá que sea muy pronto, al público en general, pero especialmente al nuevo gobierno si se sostiene, y es esa decisión que tuvo desde un punto de vista político, sí, pero orientado al campo económico, cuando decidió activar la economía a través de una gran inversión en infraestructura vial y de importantes locaciones, que utilizó muchísima cantidad de personas que en ese momento no tenían trabajo. Y eso realmente fue bien importante para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Rosita, tiene la palabra mi mayor Mendoza, oficialista, por favor, mi coronel Neira. Gracias, coronel Alarcón. Aquí vemos plenamente las dos caras de la moneda. Una, la que vivieron los Estados Unidos, esos 4 mandatos de Roosevelt, la cual siempre construyó, unió, creó. Y también hay una demostración de sus primeros 100 días. Aquí en Colombia vivimos lo contrario. En los primeros 100 días, destrucción, daño, todo lo que vemos, y es algo que nosotros, dicho dentro de la fundación, es lo que tenemos que hacer: unión, construcción, fomentar el desempeño de la mujer, tener confianza y especialmente la parte de la justicia. Esos son los puntos fundamentales para tener un buen desempeño dentro de la clase política
llegar, de lograr obtener lo que se pretende dentro del partido. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra el coronel Neira y se alista, por favor, Wilson Guaquez. Muy buenas noches para todos. Me permito excusarme de no intervenir con aportes porque desafortunadamente llegué demasiado tarde a la cátedra, excelente, y no tengo el contexto como para hacer un aporte que pudiera servir. Le cedo la palabra a la siguiente persona que quiere intervenir, no sin antes agradecer a mi coronel Villamarín y a todos los participantes ese interés por nuestra cátedra, por adquirir de las experiencias exitosas del globo, de los éxitos de los grandes hombres de la historia, cómo se puede conducir un país con éxito hacia su desarrollo y hacia su posición de liderazgo global. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Wilson Guaquez y se alista, por favor, mi coronel Carvajal y para el remate, mi coronel Iván González. Buenas noches. Buenas noches. Pues realmente un gran liderazgo, ¿no? Un gran liderazgo lleno de sabiduría, lleno de... Imagínense una persona con poliomielitis, que realmente eso fue el primer impacto que causó ante toda una nación. Una persona que además de estar enferma, pues logró invertir en la poliomielitis y prevenir esa misma enfermedad durante los siguientes años, no solamente a Estados Unidos, sino a la humanidad. Y eso pues le dio una gran impronta para él proseguir adelante. Pero algo de las cosas que yo sí destaco también es de la generación de empleo que dio en Estados Unidos entre obras estratégicas, ¿no? Allá no regaló dinero o subsidió plata sin hacer nada, como hacen aquí en Colombia. Regalar plata a un poco de gente que no hace nada. Allá realmente sí les da plata y eso es lo que se debería hacer. Trazar obras estratégicas, inclusive con comercialización, para poder recuperar ese recurso y poder dar empleo. Ese es un gran ejemplo, digamos, que nos deja él hacia las futuras generaciones, que toda la plata que se invierta no es para perderla, sino para recuperarla, como decir una línea de recuperación, para que realmente no se desgaste, no como aquí creando y gastándose toda la plata y por el contrario aumentar impuestos. Ahí tampoco es que se habló de que volviera a pedazos las empresas con impuestos. Eso es una gran enseñanza que nos deja Franklin Delano Roosevelt, un gran pensador, mejor dicho, un gran ejemplo para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y para el remate, mi coronel Iván González. Mi coronel Carvajal. Entonces, vamos, por favor, con mi coronel Iván González. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo encuentro que no solamente era un líder que predicaba, sino que practicaba. Y con su ejemplo daba confianza, actitud positiva, proactiva, facilitadora. La gente necesitaba un líder que les hiciera creer en sí mismo, en sus capacidades, que aunque habían grandes dificultades y obstáculos, podían salvarlos, podían solucionarlos, podían salir adelante. Y según parece, pues no solamente era con sus ideas, sino con su lenguaje pausado y racional y muy amigable, muy amistoso.
era un líder que se sentía de la familia. El norteamericano lo tenía en su casa y esto era lo que ellos necesitaban en ese momento. Y por esa razón, pues salieron adelante, incluido la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal parece que está con el mismo problema de ayer en Barranquilla. El tiempo no le está ayudando. Entonces, mi coronel, ya pasamos todos los que estamos presentes en sala actualmente. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Sí, escuché y tomé nota de todo lo que dijeron. Pues llegamos al final. Nos parece que hoy tocamos un tema profundamente importante y ojalá lo puedan ver y degustar muchas personas que entren después a nuestra web y a nuestras redes sociales, porque sin duda, cuando se hable de Franklin Delano Roosevelt, no siendo proamericano o antiamericano, anti-yankee o pro-yankee, sino siendo sensato, se está frente a uno de los más grandes líderes políticos que ha dado la humanidad en la era moderna, porque fue una persona que combinaba muchas cualidades: el liderazgo cercano con su pueblo, el liderazgo internacional, tenía sentido humanitario por su misma enfermedad, tenía visión científica de resolver los problemas más complejos, amén que desarrolló o promovió el desarrollo de la investigación sobre el polio, tenía esa visión de para qué son los recursos del Estado bien utilizados sin llegar al asistencialismo parasitario, tenía la visión de qué le correspondía a su país en el mundo, entendía la importancia de integrar todo el Atlántico en una sola estructura frente a lo que podía pasar contra Europa y contra Estados Unidos naturalmente, tenía el liderazgo para manejar los contactos con el resto de los países del hemisferio, para presentar a Estados Unidos como el benefactor y no como el enemigo que le venían vendiendo, y que algunos de sus antecesores habían contribuido a que se formara esa figura, y una serie de visiones distintas frente al manejo de la justicia internamente, de cómo fortalecerla, de cómo mejorar la infraestructura. Lo tenía claro, es que los romanos nos lo enseñaron desde hace varios siglos. Todos los caminos deben conducir a Roma. Eso quiere decir que un Estado debe tener muchos caminos, sea carreteras, carreteables, hidrovías, ferrovías, puertos, para que pueda mover el comercio, se puedan mover las personas y se pueda dinamizar la economía. Pero en estas latitudes no lo hemos entendido y seguimos enfrascados en pequeñeces. Nos parece que ahí está el secreto de que este hombre nunca miró en pequeñeces, sino miró en grande y con perspectiva, con prospectiva, con ese concepto que tenía el escritor y militar británico, analista estratégico, Little Hart. Miraba siempre más allá de la colina. ¿Qué hay al otro lado de la colina? Para entender mejor todo el campo de batalla. Y eso lo hacía Roosevelt. Una persona que nació para dejar historia y cumplió con ese destino que tenía. Pues llegamos al final del ejercicio. Mañana continuaremos con nuestra memoria histórica a las 7:30 de la mañana con un nuevo episodio. Y a las 6 de la tarde volveremos a hablar mañana del partido político, de lo que está tratando de formar la fundación, y traeremos pues nuevas analogías, nuevos temas para seguir creando esa cultura política que es la que se necesita. A todos mil y mil gracias por asistir. Que Dios nos bendiga y que nos dé una buena noche, especialmente aquí al norte de Bogotá, que está lloviendo y haciendo mucho frío. Bueno, Gracias, mi coronel. Mi coronel, Abrazos a muchas todos. gracias. Gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias, excelente. No, mi coronel, usted bienvenido siempre, mi coronel Neira. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Y me agrada muchísimo estar escuchándolos y alimentándome de toda esa sabiduría y enriqueciendo mi pensamiento. No, mi coronel, muchas gracias.